Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Es una nueva oportunidad que el Señor nos da para poder meditar en su palabra. Espero que disponga su corazón, toda su atención y comparta junto conmigo esta maravillosa reflexión que el Señor quiere regalarnos el día de hoy. Es necesario, hermano, de que al disponernos nosotros a meditar en su palabra, pongamos nuestro mejor esfuerzo, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, de tal manera que nos ayude a discernir, a poder entender lo que Él quiere transmitirnos a través de su palabra el día de hoy. Para ello vamos a meditar en esta oportunidad bajo el título Cuidando mi relación y comunión con Dios. Quiero que por favor me acompañe allá en el libro a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Es importante que con toda buena intención leamos esta palabra detenidamente para ir entendiendo qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de este texto, a través de la palabra revelada que nos da en este momento. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, de antemano por esta maravillosa cita que tú, Señor, has propiciado para que nos podamos reunir como hermanos a meditar en tu palabra. Padre, queremos suplicarte en esta oportunidad. Queremos pedirte que seas tú, Señor, perdonándonos nuestras faltas, nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, estamos muy conscientes de que hemos pecado, Señor, y hemos fallado. Sin embargo, Padre, te pedimos de que no mires nuestro pecado, sino más bien la intención, Señor, con la que siempre esperamos escuchar de tu palabra. Perdónanos, Señor, lávanos, límpianos de toda maldad. Señor, haznos aceptos delante de tu presencia. Para nosotros, Señor, es importante tu perdón, porque es a través de él que nosotros podemos seguir caminando confiadamente a través de nuestra vida. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, de que nos regales palabras sabias, que puedan ayudarnos, Señor, a crecer espiritualmente, que nos ayuden, Señor, a entender los misterios de tu palabra. Padre bendito, cada necesidad de mis hermanos, cada una de sus peticiones, Padre, te ruego en este momento, que seas tú, mi Señor, manifestándote milagrosamente en cada una de ellas, favoreciéndole, Señor. Padre, cúbrenos con tu bendita y poderosa sangre, de tal manera, Señor, que ninguno de los miembros de nuestras familias, ni ningún miembro de nuestra congregación sea tocado, Señor, por esta pestilencia que ahorita mismo, Señor, está atacando a todo el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, quedamos reunidos y desde ya te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, el título de la prédica decíamos, cuidando mi relación y comunión con Dios. Y mire que el texto que hemos leído, hermano, nos hace una clara exhortación, porque vamos a ir revisando, primeramente vamos a revisar algunos de los términos y algunas de las palabras que aparecen en este texto, de tal manera que nos pueda orientar a poder entender mejor esta reflexión.
Y es el hecho de que cuando nosotros estamos cuidando nuestra relación y comunión con Dios, hay un gran beneficio y hay una gran bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ese cuidado que nosotros debemos de tener acerca de cuidar, ese cuidado que tenemos que tener nosotros de mantenernos en esa relación sana para con Dios, es importante porque trae muchos beneficios para cada uno de nosotros. Y mire qué importante, porque la palabra dice, y mire que cuando el Señor habla de esta manera, Él está dando prácticamente un decreto bien formal, está a punto de establecer ¿cómo se llama? Una declaración bien solemne en su palabra, cuando Él dice por tanto, porque es una expresión bien legal, que viene solamente de alguien que tiene una autoridad, como en el caso de un jurado, un juicio, en donde el juez se levanta para leer un veredicto. El juez tiene toda la autoridad dentro de ese juicio para poder emitirlo. Y dice, cuando se levanta y lee la resolución del jurado, y dice, por tanto. ¿Se ha fijado que casi siempre cuando hay un juicio el juez se levanta y dice por tanto? Entonces, así mismo Dios, con esa misma autoridad, y claro, Dios por supuesto con toda la autoridad, a vida y por haber, porque solamente Él tiene la autoridad en todo, dice su palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿A qué se está refiriendo la palabra cuando habla de las cosas que hemos oído? Y que las cuidemos diligentemente, que las atendamos. Se está refiriendo a las cosas que hemos oído, se está refiriendo a que nosotros, prestando mayor atención, poner más interés en lo que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Las verdades de la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Eso es lo que nosotros hemos escuchado desde el principio, como hijos de Dios, como personas que estamos en ese crecimiento espiritual y en la relación para con Dios. Lo que hemos oído y lo que nos llevó justamente a estar en esa condición para con Él es precisamente su palabra. Y mire qué importante dice, por tanto es necesario, o sea, necesario, hermano. Es necesario, esa palabra necesario dice mucho, porque habla de una prioridad grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. O sea, con mayor diligencia. ¿Cómo se llama? Prestando mayor atención, poniendo más interés en las cosas que hemos oído en la palabra de Él. No sea, dice, que nos deslicemos. ¿A qué se refiere que nos podamos deslizar? Que nos desviemos, hermano. Se está refiriendo al acto de que nos podamos nosotros desviar de las directrices que el Señor nos ha dado en su palabra. Y que podamos nosotros perder el rumbo, o que rompamos nuestra comunión con Él, apartándonos del camino por Él trazado. A eso se está refiriendo cuando dice, no sea que nos deslicemos. Y dice después, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Ahora, ¿cuál es la palabra dicha? La palabra dicha es el mensaje de Dios que siempre hemos escuchado. Las instrucciones, los consejos y todos los mandamientos que están en la palabra de Dios. Dice la palabra, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, acuérdense de que Dios ocupa diferentes medios para que su mensaje sea escuchado. Para traer el mensaje a su pueblo, Él ocupa diferentes medios, diferentes instrumentos. Y aquí la palabra dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, o sea, toda falta, toda infracción que se haya cometido a raíz de conocer la verdad de la palabra de Dios, a eso se está refiriendo, dice, y toda transgresión, o sea, toda falta, toda infracción y desobediencia recibió justa retribución. Y cuando habla de una justa retribución se está refiriendo a un castigo meritorio, al castigo que se merecía. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y mire cómo en el versículo 3 hace una pregunta y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y fíjense que también cuando habla el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se está refiriendo a de que también
sea el ambiente en que esté, porque cuando se refiere a los ángeles se está refiriendo a en un ámbito, a un ambiente celestial. ¿Dónde habitan los ángeles? En un ambiente celestial, allá en la presencia de Dios. Y si esos ángeles, porque se está haciendo una alusión a los ángeles que fallaron, a los ángeles que pecaron contra Dios y fueron castigados duramente juntamente con Satanás, porque acuérdese de que la palabra así nos dice, de que Satanás hizo múltiples contrataciones, o sea, que convenció a muchos ángeles para que también le siguieran en su plan malévolo de ¿cómo se llama?, de rebelión contra Dios. Entonces dice, si los ángeles que estaban allá en la presencia de Dios, por haber transgredido la ley de Dios, ¿cómo se llama?, por haber faltado a la autoridad de Dios, recibieron su justa retribución, el castigo. En el ambiente celestial, no digamos nosotros, por eso dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido, dice, anunciada primeramente por el Señor, este era el ministerio de Jesucristo. Ese está haciendo una clara alusión al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que anunció primeramente las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Por eso dice, anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quiénes fueron los que oyeron? Sus discípulos y sus apóstoles. ¿Y quiénes son los que se encargaron de difundir y llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra? Los discípulos y los apóstoles. Ahora bien, el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque todo está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, la relación y la comunión son dos estados que en sí mismos son complementarios. Ya entrando en el tema, ya entrando de lleno en lo que el mensaje que quiero llevarle en este momento, hermano, de que la relación y la comunión son dos estados que en sí mismos son complementarios. Para nada son excluyentes estos dos términos. El uno depende del otro. No puede establecerse una relación sin comunión, ni tampoco desarrollarse una comunión sin una relación. Pero para una mejor comprensión de esto, necesitamos primeramente definir a qué nos estamos refiriendo con estos dos conceptos. En el caso de la relación, quiero que por favor ponga mucha atención. ¿Qué significa relación? Relación es una conexión, es una asociación natural o lógica, es un vínculo establecido entre dos o más personas. ¿Qué es la comunión? La comunión es un estado, también es un estado, es un caminar, compartiendo un mismo pensar y sentir, con intimidad de intereses, deseos, motivaciones y emociones, y objetivos en común. Y requiere, oiga bien esto, y requiere de comunicación constante. Y sus actividades son conjuntas y no son aisladas. Ahora bien, en base a estas dos definiciones, en base a saber qué es precisamente y específicamente a qué se refiere la comunión, en base a esta definición surge la pregunta: ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Es bueno que nosotros podamos hacer una evaluación, que podamos sacar un balance y podamos sacar un diagnóstico. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Será que se cumple lo de la definición que estamos dando? Porque dijimos que comunión es un caminar. Oiga bien, un caminar. Está caminando, estamos caminando. Sería bueno preguntarnos, hermano. ¿Estamos caminando con Dios juntamente? ¿Vamos paso a paso con Él? Porque la comunión es un caminar, compartiendo un mismo pensar y un mismo sentir. Nosotros sabemos cuál es el sentir y el pensar de Dios, porque a través de su palabra Él se da a conocer con nosotros. ¿Estamos compartiendo ese mismo pensar y ese mismo sentir con Dios? Con intimidad de intereses, o sea, lo que a Dios le interesa son lo que a nosotros también nos interesa, en intimidad. En esa intimidad de intereses, de deseos, de motivaciones y emociones y objetivos en común. Y sobre todo, hermano, nos estamos comunicando con Dios. Porque la relación requiere de comunicación constante.
Y las actividades que desarrollemos en función de andar juntamente con Dios tienen que ser conjuntas y no aisladas. ¿Estoy tomando yo aisladamente mis propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios? A eso se está refiriendo la definición. Y cabe la pregunta: ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Y mire qué importante, porque ¿por qué le hablo de una situación complementaria? Porque la relación es una posición y la comunión es la parte práctica. Por eso son complementarias, no se puede separar una de la otra. La primera es la posición, la relación es posicional. Esa posición, estoy en una posición de relación, y la comunión es la parte práctica. Ahora bien, Dios establece una nueva relación con el hombre. Lo ha hecho siempre. Pero esa relación que siempre se mantuvo para con el hombre se vio afectada siempre por el pecado. Entonces Dios ha cumplido siempre la parte de su pacto, de su contrato para con nosotros. Pero nosotros, o la humanidad, en diferentes momentos, como nosotros tenemos testimonio de eso en la palabra de Dios, de que Dios por su parte siempre ha cumplido, ha sido fiel a los pactos y a los entendimientos y contratos que ha habido entre Dios y el hombre. Dios siempre ha cumplido, Él se ha mantenido fiel. Es el hombre el que siempre ha fallado. Y como le digo, Dios establece una nueva relación con el hombre, basada en su infinita gracia, porque la gracia de Dios siempre está presente. Y que por esa gracia Él favorece al hombre. Ahora bien, esta nueva relación, rompiendo toda hostilidad de una anterior relación de rechazo a causa del pecado. Pues, este estaba bajo su ira, el hombre estaba bajo la ira de Dios. Todos nosotros estábamos bajo la ira de Dios, por eso fue necesario que Él estableciera una nueva relación con nosotros. Estábamos bajo la ira, éramos hijos de ira. Y no teníamos ninguna capacidad en nosotros mismos. El hombre nunca ha tenido una capacidad en sí mismo para salvarse. Pues realmente el hombre siempre ha sido culpable de la imputación. Siempre hemos sido culpables. Ahora Dios, en la aplicación de su justicia, tiene toda la razón. Somos culpables. Pero deshaciendo esa antigua relación de rechazo, cuando Él establece su ira, y nosotros siendo y estando en esa condición de hijos de ira, Él establece una nueva relación para con el hombre, para con nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo Dios establece esa nueva relación con nosotros? ¿Sabe cómo la hace? Mediante un nuevo nacimiento. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado, un nuevo nacimiento. Dios establece una nueva relación con el hombre mediante un nuevo nacimiento. Ya no más hijos de ira, sino ahora hijos de Dios, engendrados por Él y por su voluntad. Eso lo podemos ver allá en Juan, en el Evangelio del apóstol Juan. Si quiere, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 12 y 13, para que usted vea cómo Dios establece esta nueva relación con el hombre, desechando y dejando aparte la relación de rechazo por ser hijos de ira. Él en su voluntad y basado en la gracia infinita suya, establece una nueva relación para con el hombre. Y esa relación es la que nosotros tenemos y estamos llamados a cuidar, desarrollando por supuesto una perfecta o por lo menos una buena y aceptable comunión para con Él. Mire lo que dice allá en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Estamos hablando de cómo Él establece esa nueva relación y dijimos que era a través de un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios allá en el capítulo 1 versículos 12 y 13 del Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice en el 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿ve usted cuando dice le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Él establece una nueva relación, y esta relación padre-hijo. Y esta relación, una vez establecida, permanece para siempre y no puede ser alterada y es en plena comunión. Todo hijo de Dios debe cuidar con diligencia, como lo dice la palabra allá al principio. Y cuando hablamos de que tenemos que desarrollar una diligencia, la diligencia se refiere
aplicadamente, activamente, cuidadosamente. A eso se refiere cuando habla de la palabra al principio que dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Aquí todo hijo de Dios debe cuidar con diligencia esa relación, aplicadamente, activamente, cuidadosamente. Esta relación mediante una constante comunión, por supuesto, que es la que tenemos que desarrollar. Pues si bien es cierto, como lo hemos dicho, la relación no se puede ver afectada porque una relación media vez establecida, el vínculo establecido, y en este caso el vínculo y la relación de padre e hijo, no se puede deteriorar, no se puede romper. Si bien es cierto, no se puede romper, pero eso sí, la comunión sí se puede romper. ¿Y cómo se rompe? A través del pecado. Por eso es que habla la palabra que tenemos que cuidar esa salvación tan grande. Porque la salvación viene a ser la nueva relación que Dios establece para con el hombre. Por eso el texto inicial nos manda a cuidar esa salvación tan grande. No sea que nos deslicemos, dice al principio, se recuerda que lo leímos. No sea que nos deslicemos. Y el desliz es el pecado. Y causa una grave ruptura de la comunión, atrayendo a sí mismo la disciplina de Dios. Porque el desliz, o sea, el pecado, atrae la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Él como Padre tiene que disciplinarnos. Por eso el texto también habla de una justa retribución o castigo, en la dimensión que sea, en la dimensión que sea. Ahora, ¿por qué el texto hace la referencia a una salvación tan grande? Ahora, quiero decirle de que este nuevo nacimiento, que se convierte en la nueva relación de Dios para con el hombre, es solo el primer paso de la nueva relación de Dios con el hombre, que en su totalidad se llama el plan de la salvación. El plan de la salvación, el cual se lleva a cabo mediante la justificación por la fe y mediante la santificación por el Espíritu Santo, que se fundamenta y es producto de la gracia de Dios, como apuntábamos anteriormente, esa gracia que es infinita, que cubre la totalidad y es siempre presente. Hay algo muy importante a tomar en cuenta cuando el texto nos exhorta a cuidar esta salvación tan grande. Y es que el cuidar esta relación va más allá del hecho de no deslizar o pecar. Si bien es cierto, nosotros cuidamos esa relación cuando procuramos no deslizar o no pecar. Pero cuidar esta salvación tan grande va incluso mucho más allá de eso. Sino que también, habiendo pecado, porque existe la posibilidad, si nosotros mantenemos y conservamos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también habiendo pecado, cuidar es recuperar la comunión interrumpida. Oiga bien esto, cuidar la salvación también ¿cómo se llama? Es cuidar en recuperar la comunión interrumpida. Pues en el caso del Padre, la comunión permanece rota en tanto que el pecado permanece sin confesar y sin el deseo de abandonar, lo que significa arrepentimiento. O sea, de que el cuidar la salvación contempla dos momentos. El cuidar de no deslizar o no pecar para no romper la comunión, pero también abarca el hecho de que una vez rota la comunión, oiga bien, la comunión, no la relación, una vez rota la comunión, contempla también la posibilidad en el hecho de cuidar mi comunión con Dios, y cuidar esa salvación significa también de que una vez pecando, yo me cuide de volver a restablecer esa comunión para con Dios. Esa comunión se va a mantener rota o distorsionada en tanto que yo no confiese mi pecado y no trate de no volver a caer en él, o sea, en el arrepentimiento. Por eso también cuidar la salvación significa de que una vez perdida la comunión o rota la comunión, tener la amplitud de mente y de corazón en recuperar la comunión que he perdido. Y fíjese de que esto lo vemos bien claramente en la palabra de Dios, lo podemos ver allá en la parábola del hijo pródigo. Esa parábola tiene una gran enseñanza, múltiples enseñanzas nos da esa parábola. Y es oportuno que podamos meditar en esa parábola
en esta reflexión que estamos haciendo en este momento. Porque usted ve de que la parábola dice de que este señor, el Señor Jesucristo puso de que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos era bien rebelde, se rebelaba al padre. Y en un determinado momento le dijo: Padre, repártenos los bienes que nos corresponde, danos la herencia que nos corresponde a cada uno. Y el padre vino y le repartió lo que le correspondía a cada uno. Y dice de que este muchacho, el menor de ellos, juntándolo todo en un día determinado, juntándolo todo, dice que se fue lejos, a una provincia lejana. Y allá dice que vivió perdidamente, se gastó toda su herencia viviendo perdidamente. Ahora, lo que yo quiero rescatar de esto es el hecho de que había una relación que no se puede romper, padre-hijo. Si bien es cierto, el hijo rebelde, por su rebeldía, por su rebelión, por su pecado, eso no distorsionaba la relación para con Dios, para con el Padre, perdón. Pero sí distorsionaba su comunión, porque se alejó y se fue a vivir perdidamente. Rompió su comunión, mas no la relación. Y eso lo podemos ver de que él se fue lejos, pero dice de que una vez que se dio cuenta y cayó en ruina y cayó en una tremenda situación de que se le acabó todo lo que se había gastado, toda su herencia la malgastó y se le terminó, se vio en grave necesidad porque la zona donde estaba cayó en una gran situación de hambre y necesidad. Y dice que también hasta fue que deseaba comerse las algarrobas de los cerdos de un señor que lo llevó a trabajar en su hacienda. Pero dice que él, en un momento determinado, recapacitando y volviendo en sí, dijo, bueno, dijo, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros, los obreros, los sirvientes que tienen comen mejor que yo. No, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Mira qué importante. Cuidar la salvación tan grande que es la relación nueva establecida de Dios para con el hombre, también incluye el hecho de recuperar la comunión perdida. Por eso es que es falso y no es nada bíblico, ni teológico, ni doctrinal aquellas prácticas legalistas de ciertas sectas de que ponen en disciplina a sus miembros cuando saben que han pecado. Porque esta gente no conoce o pasa por alto la misericordia y la gracia de Dios. Porque acuérdese de que la gracia de Dios es la actitud, la benevolencia, el favor, la buena actitud de Dios para con el hombre, para favorecerlo. Y siempre se mantiene. La gracia es inquebrantable, es infinita, siempre está la gracia de Dios. Entonces esta gente que pone en disciplina y apartan a los miembros, y si no hace esto, y si no hace lo otro, y si no se viste así, y si no se viste allá, ya no entra a la iglesia, desconocen lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Y desconocen esto que estamos estudiando en este momento. Cuidar la salvación, la nueva relación de Dios para con el hombre también incluye el hecho de volver a recuperar esa, esa comunión que ha sido rota. ¿Por qué? Porque la relación se mantiene. La relación padre-hijo siempre se mantiene. Por eso lo he llevado también a que veamos esto de la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, cuidando, en el título decíamos, cuidando mi relación y mi comunión con Dios. Y esto prácticamente es el meollo de la reflexión. Estar bien conscientes, hermano. Qué maravilloso es vivir en plenitud la nueva relación establecida por Dios para con nosotros. Tenerla siempre presente y mantenernos cuidándola con una aceptable comunión, sobre todo por los beneficios de ello. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estamos hablando de Juan 15:7. Ahora, Dios, en su infinita gracia, a Él le plujo, fue voluntad de Él tomar la iniciativa para establecer una nueva relación con el hombre, misma que había sido distorsionada, que había sido
rota a raíz del pecado. Y como le decía al principio, siendo nosotros en la condición de hijos de ira, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la Biblia también dice, porque no hay justo ni aun uno. Entonces el Señor dijo, voy a establecer una nueva relación para con el hombre. Y eso está dentro de mi plan de salvación. Y el plan de salvación incluye la justificación y la santificación. La justificación por medio de la fe. Porque la palabra dice claramente que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta fe no de vosotros, dice la palabra, sino que también es un don de Dios. O sea, también es un regalo de Dios esa fe. Esa cuota de fe con la cual nosotros fuimos alcanzados de parte de Dios, venía de Dios para corresponder al propósito de Dios de establecer una nueva relación para con el hombre. Mire qué importante esto, porque a eso se está refiriendo la justificación. Y también el plan de la salvación de Dios, esa nueva relación para con el hombre, establece una santificación. ¿Por medio de qué? A través del Espíritu Santo. Porque la santificación no es algo terminado en este tiempo, en este momento. La santificación es un proceso. Es un proceso mediante el cual, como es operada y es obrada por el Espíritu Santo, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que a través de ese nuevo nacimiento mora en nosotros, nosotros estamos caminando en santificación. De manera de que no estamos exentos del pecado. Los dardos del enemigo están cayendo sobre nosotros, pero es el Espíritu Santo el que a nosotros nos fortalece para caminar siempre en esa línea de santificación. No por nosotros, sino por el poder que obra en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, mire qué importante. ¿Cómo Dios establece esta nueva relación? Le nace en su corazón, por su infinita gracia, por su total gracia, establecer un nuevo plan. Y es el plan de la salvación. Ahora, hermano, como la palabra lo dice al principio, ahora que nosotros ya hemos estudiado esto y hemos reflexionado un poco sobre esto, podemos entender cómo cuido yo mi relación y comunión con Dios. ¿Sabe? Decíamos de que la relación es posicional. La relación es la posición, el vínculo, la asociación. Esa es la conexión inicial. Y a continuación es la comunión, que decíamos que era un caminar constante, compartiendo un mismo pensar y sentir alineado con el pensar y sentir de Dios. ¿Y cómo lo conozco yo, el sentir y pensar de Dios? A través de su palabra. Porque allí también lo dice ¿cómo se llama? El texto inicial que vimos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, está refiriendo a la palabra dicha, a la palabra de Dios. Y también dice en el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Y cuáles son las cosas que hemos oído? Las cosas reveladas por Dios. ¿Y dónde están esas cosas reveladas por Dios? En su palabra, la que siempre hemos estudiado. Entonces, ¿yo cómo cuido esa relación para con Dios? A través de una buena comunión. Con un mismo pensar y un mismo sentir para con Dios. Con intimidad de intereses. O sea, quiere decir, tengo que alinearme a los intereses de Dios. ¿Cuál es el interés de Dios? Que nosotros crezcamos espiritualmente. Que nos mantengamos en esa santidad para que podamos desarrollar muy buena comunión con Él. Y ser beneficiados con todas esas bendiciones que Dios da cuando nosotros caminamos en una muy buena comunión con Él. Ahora bien, esa comunión tiene que ser constante. Y cada una de las actividades de esa comunión, porque es una parte práctica, la comunión es parte práctica, y si hablamos de una parte práctica, tenemos que hablar de actividades, de hechos. Y esas actividades tienen que ser conjuntas y no aisladas. Tienen que ser conjuntas. Yo me tengo que alinear a los designios de Dios.
No querer que Dios se alinee a mis caprichos y a mi manera de ser. Entonces, alineados juntos, actividades conjuntas, no aisladas. ¿Se da cuenta qué importante? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy. Cómo cuidamos nuestra relación y nuestra comunión con Él. Ahora, como siempre se lo he dicho, Dios es un Dios de oportunidades. Si bien es cierto, cuando le preguntaba, a raíz de la definición de esta comunión, preguntaba, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Y le dije, sería bueno que nosotros evaluemos y meditemos y nos cuestionemos acerca de cómo está nuestra comunión con Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Y Él siempre está esperando nuestro regreso. Esperando que nosotros volvamos en amistad con Él. Porque si bien es cierto, muchas veces Él esconde su rostro de nosotros, como lo dice allá el libro de Jeremías. ¿Por qué esconde Él su rostro? Porque nosotros hemos establecido la barrera entre Él y nosotros. ¿Y cuál es la barrera? La barrera es el pecado. Mire, hermano, cualquiera de nosotros sabe perfectamente cuál es la situación que de pronto está obstaculizando nuestra comunión para con Dios. Sería bueno que meditemos en eso. Y que sabiendo de que Él es un Dios de oportunidades, podamos nosotros también volver como el hijo pródigo, volviendo en sí, reflexionando y meditando de que parte de cuidar mi comunión y cuidar mi relación para con Dios, también es volver, regresar, darse cuenta de que tengo rota esa comunión para con Él, pero que la relación se mantiene. Él es mi padre, yo soy su hijo. Entonces tengo que volver en esa plena certidumbre y en esa plena convicción de restablecer la comunión distorsionada. ¿Para qué? Porque yo soy un hombre necesitado. Yo soy una mujer necesitada. Y acuérdese de que solamente a través de la obediencia nosotros podemos obtener las bendiciones de parte de Dios. Y como decíamos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. Y esto habla mucho de esa comunión, permanecernos en esa comunión o venir y restablecerla nuevamente. Si permanecéis, dice la palabra, en mí. O sea, cuando dice si permanecéis en mí, se está refiriendo en relación y comunión. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este es un buen momento, hermano, para que nosotros podamos reflexionar y que podamos tomar muy en cuenta esta reflexión que hemos tenido el día de hoy. Dios ha querido llevarla hasta nuestros corazones para bendición de nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Amén y amén.